Nunca creí que un lugar tan pequeño pudiera guardar tanto eco de lo perdido. La vecindad, aquella humilde construcción que durante años fue refugio de risas, regaños y juegos inocentes, hoy parecía un sepulcro de recuerdos marchitos. Caminé por el pasillo con paso lento, sosteniendo en mis manos un ramo de flores que había comprado con el poco dinero que me quedaba. No era un gesto de amor, al menos no uno alegre. Era una despedida que todavía no sabía si tendría el valor de pronunciar. La tarde estaba gris. El cielo se negaba a abrirse del todo, y una brisa húmeda soplaba entre las rendijas de las puertas. Las macetas que solían adornar el patio estaban rotas o vacías, como si el tiempo hubiera decidido marchitar no solo las plantas, sino también la esperanza. La fuente del centro, aquella que alguna vez escuchó carcajadas de niños, estaba seca, cubierta de polvo y hojas secas. Ni siquiera los pájaros se atrevían a posarse sobre ella. Mis pasos resonaban en los muros despintados. Cada eco me devolvía un recuerdo. Recordé a ese pequeño travieso que siempre me saludaba con una sonrisa sincera, aunque su pobreza lo envolvía como un manto de ceniza. Recordé también las veces que doña Florinda, con su voz firme pero dulce, me ofrecía una taza de café. Era mi excusa para verla, para fingir que venía a instruir a su hijo, cuando en realidad buscaba una tregua para mi soledad. Pero todo eso había quedado atrás, como si el tiempo hubiera decidido borrar cualquier rastro de bondad que alguna vez existió en ese rincón del mundo. La vecindad olía a humedad y a abandono. Las puertas estaban cerradas, las cortinas raídas. No se escuchaban risas ni gritos de niños, solo el murmullo del viento que se colaba entre los pasillos como un lamento. Habían pasado meses desde la última vez que vine. El trabajo en la escuela se había vuelto insoportable. Los alumnos ya no reían, solo repetían las lecciones sin alma. Era como si algo invisible nos estuviera arrebatando las ganas de vivir. Doña Florinda había dejado de enviarme recados. Ni una nota, ni una palabra. El silencio se volvió más pesado que cualquier reproche. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal, y que debía regresar, aunque fuera solo para mirar por última vez los rincones donde alguna vez creí ser feliz. Llegué a su puerta, la número 14. Toqué con suavidad, temeroso de que nadie respondiera. No hubo respuesta. El aire parecía haberse detenido. El picaporte estaba frío, helado como si lo hubiera tocado la muerte misma. Empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro, las cortinas cerradas. Sobre la mesa había una taza vacía, con restos de café seco pegados en el borde. La silla que solía ocupar ella estaba caída, y en el suelo había un pañuelo arrugado. Olía a encierro, a polvo y a resignación. Vi una fotografía enmarcada sobre la repisa. Ella, su hijo, y yo. Sonreíamos. La imagen era vieja, los colores desvaídos, pero aún podía sentir la calidez de aquel día. Me pregunté qué había sido de ellos. ¿Dónde estaban ahora? ¿Qué tragedia había vaciado ese hogar que antes rebosaba de orgullo y dulzura? Escuché un golpe seco proveniente del patio. Un sonido que me hizo estremecer. Caminé hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza, temeroso de lo que podría encontrar. Fue entonces cuando vi a don Ramón, sentado junto a una de las escaleras, encorvado, con la mirada perdida en el suelo. Su ropa estaba más gastada que nunca, su piel pálida, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de semanas. No me vio, o fingió no hacerlo. A su lado, un sombrero caído parecía simbolizar todo lo que había perdido. Recordé que su hija, la Chilindrina, solía corretear por el patio con esa risa contagiosa que llenaba todo de vida. Pero ahora no estaba. No se oía su voz, ni el sonido de sus pasos. Don Ramón apenas respiraba. Algo dentro de mí se quebró al verlo así, derrotado. Su silencio era una súplica muda, una confesión que no necesitaba palabras. Seguí caminando, evitando mirarlo demasiado, como si temiera convertirme en parte de ese mismo vacío. La puerta de doña Clotilde estaba entreabierta. Adentro se veían velas gastadas, un retrato cubierto de polvo y un crucifijo torcido. No había señales de ella tampoco. Solo el eco del viento, arrastrando los recuerdos. El cielo empezó a oscurecer. Las sombras se alargaban por el patio como dedos fríos, que buscaban asfixiar la poca luz que quedaba. Pensé en irme, pero mis piernas no respondían. Algo me retenía, una sensación de deuda, de culpa.
Había sido testigo de tanta miseria sin hacer nada. Había venido tantas veces con flores, con palabras vacías, sin ver el sufrimiento que crecía bajo la fachada de la comedia diaria. Entonces escuché un llanto. Era débil, casi un suspiro. Provenía del cuarto de Kiko. Me acerqué, con el alma en vilo. La puerta estaba cerrada, pero pude distinguir el sonido de sollozos intermitentes. No me atrevía a entrar. Tal vez no era mi lugar, tal vez nunca lo fue. Me limité a quedarme allí, escuchando, sintiendo como la tristeza del lugar me envolvía como una niebla densa. Comprendí que la vecindad ya no era un hogar. Era una tumba colectiva donde los vivos seguían respirando por costumbre. Don Ramón con su mirada vacía, Kiko llorando tras las paredes, y yo, un maestro que nunca supo enseñar lo que realmente importaba. Me senté en el escalón y dejé las flores a mi lado. El aire olía a despedida. Esa noche no dormí. Observé cómo la oscuridad cubría la vecindad por completo, hasta que el mundo pareció apagarse. Entonces decidí quedarme. No sabía exactamente por qué. Quizás porque alguien debía hacerlo. Quizás porque, en medio de tanta ruina, yo aún conservaba un pedazo de humanidad que me obligaba a no abandonar aquel lugar. Pero en el fondo de mi corazón, ya lo sabía. Algo estaba por suceder. Algo que haría que esta vecindad, con todos sus recuerdos y miserias, nunca volviera a ser la misma. Desperté con el cuerpo entumecido, recargado contra una de las columnas del patio. No recordaba haber dormido, pero el cansancio me había vencido en algún momento de la madrugada. La bruma matinal cubría todo el lugar, como si el tiempo hubiera decidido borrar los contornos del mundo. El silencio seguía allí, intacto, pesado. Me dolía la espalda, pero más me dolía el pecho, un peso invisible que me aplastaba el alma. El sol apenas asomaba, débil, como avergonzado de iluminar tanta ruina. Me puse de pie con esfuerzo. Las flores que había traído para doña Florinda yacían marchitas a mi lado, empapadas de rocío. El agua en los pétalos les daba un aspecto fúnebre, como lágrimas que nadie tuvo fuerzas de derramar. Recorrí el patio con lentitud. Cada puerta seguía cerrada, cada ventana cubierta. No se oía un solo murmullo, ni el eco de una radio, ni el chillido de una risa infantil. La vecindad parecía suspendida en un tiempo muerto. Caminé hacia la fuente, pasé mis dedos por el borde de piedra y sentí el polvo adherirse a mi piel. Fue entonces cuando vi al señor Barriga entrando por el portón. Su figura se recortaba entre la neblina, más encorvada de lo que recordaba. Traía consigo una carpeta bajo el brazo y, detrás de él, su hijo ñoño, arrastrando una caja de cartón vacía. No me vieron. Sus pasos eran lentos, pesados, como si hubieran venido no a cobrar, sino a despedirse. El hombre se detuvo frente al primer departamento, miró alrededor con gesto cansado y dejó escapar un suspiro. Luego comenzó a hablar en voz baja, pero su tono era más de resignación que de enojo. Vi cómo abría una puerta, revisaba adentro y luego salía, negando con la cabeza. No escuché palabra alguna, pero sus gestos decían suficiente. Nadie le debía ya nada. Los deudores habían desaparecido, y con ellos, la razón de su visita. ñoño lo seguía en silencio. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Por un instante pensé en acercarme, pero algo en su expresión me detuvo. Era el mismo miedo que yo sentía. Un miedo que no tenía nombre, pero que llenaba el aire como una presencia. El señor Barriga y su hijo recorrieron todo el patio sin pronunciar palabra. Al final, dejaron la carpeta sobre un banco y se marcharon. Ni siquiera cerraron el portón detrás de ellos. El sonido del metal golpeando contra el muro fue el único eco que quedó. Seguí de pie, inmóvil. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que ese hombre vino a cobrar la renta y todos corrían a esconderse. Ahora no había deudas, ni quejas, ni gritos. Solo vacío. Me acerqué al departamento de don Ramón. La puerta seguía abierta, y él ya no estaba allí. En el suelo quedaba su gorra, aplastada, y una pequeña caja de madera con clavos y herramientas viejas. Lo llamé con la mente, deseando escuchar su respuesta burlona, esa mezcla de sarcasmo y dignidad que siempre lo caracterizó. Pero el silencio fue su respuesta. Dentro, la habitación estaba desordenada, pero había algo diferente, algo ausente.
La cama sin sábanas, la mesa sin pan, las paredes con manchas de humedad que parecían extenderse como raíces. En una esquina vi un dibujo infantil, torcido, con líneas temblorosas. Era la Chilindrina y él, tomados de la mano. Abajo, con letra infantil, se leía: para que no me olvides. El papel estaba roto en una esquina. Lo tomé con cuidado, sintiendo que mis manos temblaban. Me dolió el alma. No sabía dónde estaba esa niña, ni si aún respiraba. Pero en ese instante comprendí que algo terrible había sucedido, algo que nadie se atrevía a decir. Salí del cuarto con el corazón encogido. Pasé frente a la casa de doña Clotilde. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. En el suelo, un gato flaco dormía, o quizás ya no. No tuve valor para comprobarlo. El aire se volvió más denso, como si el propio lugar me rechazara. Todo lo que alguna vez tuvo vida se estaba desintegrando, y yo era el último en presenciarlo. Recordé las tardes de lecciones, las risas que llenaban el aire, los regaños fingidos. Recordé a doña Florinda, con su mirada orgullosa, su elegancia impropia de aquella pobreza. Y recordé lo que alguna vez sentí por ella, ese cariño que jamás se convirtió en algo real, condenado a ser siempre una visita y una taza de café. Entonces pensé en buscarla. En saber al menos si seguía viva. Crucé el patio por última vez y entré a su casa nuevamente. La taza seguía en la mesa, igual que la noche anterior. Pero había algo distinto. Sobre el mueble, junto al retrato, había una carta doblada. No estaba allí antes. La tomé con manos temblorosas. El sobre no tenía nombre. El papel era viejo, amarillento, con las esquinas húmedas. La abrí con cuidado. Solo contenía unas líneas breves, escritas con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Decía: si alguna vez regresas, no nos busques. Algunos dolores no se curan con palabras ni con tiempo. El café se enfría, pero el recuerdo arde para siempre. Nada más. Ni firma, ni explicación. Sentí como me temblaban las rodillas. Me senté en la silla caída y permanecí allí, mirando la carta una y otra vez. No entendía si era una despedida o una advertencia. Pero dentro de mí supe que ella no volvería. Que nadie lo haría. Que la vecindad había muerto y solo yo quedaba para contemplar su entierro silencioso. Aferré la carta contra mi pecho. La tinta se corría con mis lágrimas. Y por primera vez en muchos años, lloré sin vergüenza, sin contención. No por amor, ni por frustración, sino por esa pérdida invisible que se lleva la esencia de las cosas, la chispa de los lugares, la risa de los niños. Cuando finalmente me levanté, el sol ya estaba alto. La bruma había desaparecido, pero el aire seguía pesado. Caminé hacia la salida. Me detuve en el portón abierto, miré atrás y comprendí algo terrible. No había olvidado traer las flores. Las había dejado en el suelo del patio, marchitas. Y por un instante, juraría que el viento las movió, como si una mano invisible las despidiera. Pero no volví a mirar. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a caminar sin rumbo. No sabía a dónde iba. Solo sabía que algo me esperaba todavía. Algo que me obligaría a regresar. Aunque eso significara entregar lo poco que quedaba de mí. Pasaron varios días desde que dejé la vecindad. No podría decir cuántos con exactitud. El tiempo se volvió una masa indistinta de horas grises y amaneceres sin sentido. Caminaba sin rumbo, dormía donde el cansancio me vencía y comía apenas lo necesario para seguir respirando. La carta de doña Florinda seguía conmigo, doblada con cuidado dentro del bolsillo de mi saco. La tocaba con frecuencia, como si con ello pudiera sentirla viva, como si el roce del papel pudiera devolverme lo que había perdido. A veces pensaba en regresar a la escuela, pero no podía. Había algo roto en mí que me impedía enfrentar esas aulas vacías de significado. Los niños ya no me miraban con respeto, sino con una mezcla de lástima y extrañeza. Me sentía un extraño entre los vivos, un espectador de un mundo que seguía girando sin mí. Una tarde, mientras vagaba por una calle silenciosa, vi a un hombre vendiendo periódicos viejos. Me acerqué sin saber por qué. Compré uno al azar, y al abrirlo, mis ojos se detuvieron en una pequeña nota en la esquina inferior. Era una noticia breve, perdida entre otras miserias del día. Vecindad en ruinas será demolida por falta de mantenimiento. Los antiguos inquilinos fueron desalojados hace meses.
Algunos vecinos aseguran que el lugar permanece abandonado. No decía mucho más. Pero esas palabras bastaron. Abandonado. Era una sentencia. Un epitafio. Caminé todo el día hasta llegar allí. No sé cómo mis piernas soportaron la distancia. Cuando finalmente vi los muros agrietados, el portón medio caído y el patio cubierto de escombros, sentí que algo dentro de mí se apagaba. La fuente estaba destruida. Las puertas, arrancadas. No quedaba nada de las macetas, ni del color en las paredes. Solo un vacío inmenso, un cementerio sin cruces. Avancé con lentitud, apartando piedras y maderas con los pies. Todo lo que alguna vez había sido hogar era ahora una ruina. Pero no estaba completamente solo. En una esquina del patio, reconocí una figura. Era don Ramón. O al menos lo que quedaba de él. Sentado contra una pared, con la cabeza gacha, un cigarro apagado entre los dedos. Su piel era cetrina, sus mejillas hundidas. Me acerqué con el alma helada. Al verme, levantó la mirada. Sus ojos parecían vacíos, pero aún había en ellos un brillo de humanidad, una chispa diminuta resistiéndose a morir. No dijo nada. Solo me miró, y ese silencio fue suficiente. Comprendí que había perdido a su hija. No necesitaba palabras. Se le notaba en el temblor de las manos, en la respiración entrecortada. Era un hombre vencido. Nos quedamos así, frente a frente, sin hablar, compartiendo una tristeza que no tenía nombre. Me senté junto a él, sobre el suelo frío. Saqué la carta de mi bolsillo y la observé otra vez. Él miró el papel y luego el cielo. Parecía comprenderlo todo. Nos quedamos allí durante horas, mirando el atardecer. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los muros derruidos, sentí que el aire se hacía más espeso. Fue entonces cuando escuché un ruido, un portazo lejano. Giré la cabeza y vi la silueta de alguien cruzando el patio. Caminaba despacio, con un vestido claro y un cabello que el viento movía con suavidad. Creí que era doña Florinda. Por un momento, mi corazón latió con fuerza, casi con esperanza. Pero cuando la figura desapareció entre las sombras, comprendí que era una ilusión. Un reflejo del pasado. La memoria jugando con mi mente cansada. Don Ramón no se movió. Solo exhaló un suspiro largo, profundo, que pareció vaciarlo por dentro. La noche cayó rápido. El frío se filtraba por los huesos. Encendí un fósforo y lo acerqué a un pedazo de madera húmeda. La llama era débil, temblorosa, pero suficiente para darnos algo de luz. En su reflejo, vi mis manos sucias, temblorosas, ajenas. Hablé entonces, aunque sabía que él no respondería. Le conté que yo también había perdido algo. Que amé a una mujer con toda mi decencia, pero que nunca supe protegerla. Que fui maestro de muchos, pero incapaz de enseñar a los que más lo necesitaban. Que volví, no por nostalgia, sino por culpa. Don Ramón bajó la mirada y asintió lentamente. Luego, en un gesto cansado, dejó caer el cigarro que aún sostenía. Su cuerpo se inclinó hacia un lado, y comprendí que había dejado de luchar. Lo llamé en voz baja, pero no se movió. Su respiración se detuvo con la serenidad de quien ya no teme al dolor. Me quedé junto a él durante horas, inmóvil, mirando cómo la llama del fósforo se extinguía. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo sentí una calma amarga, una especie de descanso que no me pertenecía. Cuando la madrugada llegó, salí del patio. Caminé hacia la calle sin mirar atrás. Cada paso resonaba en mi cabeza como un eco de despedida. No tenía a dónde ir. Mis manos aún temblaban. La carta de doña Florinda seguía en mi bolsillo, arrugada y húmeda. Pensé en ella. ¿Estaría viva? ¿O habría sido víctima del mismo abandono que devoró a todos los demás? Esa duda se volvió una espina constante. Y esa noche, mientras vagaba bajo un cielo sin estrellas, supe que debía regresar una vez más. No por ella, ni por mí, sino por todo lo que habíamos dejado inconcluso. No podía permitir que la vecindad desapareciera sin testigos. Si el olvido iba a devorarla, yo sería el último en resistir. Prometí volver al amanecer. Traería flores frescas, no para doña Florinda, ni para don Ramón, sino para todos. Por respeto, por amor, por redención. Y así, con el corazón pesado y los ojos vacíos, caminé hacia el horizonte mientras el primer canto de un gallo anunciaba el día. No sabía entonces que sería mi última promesa.
El amanecer me encontró caminando sin rumbo, con las flores frescas en la mano. No dormí en toda la noche. La bruma del cansancio cubría mis pensamientos, pero algo dentro de mí ardía con una claridad terrible. Debía volver, una última vez. El camino hacia la vecindad era largo y silencioso. Las calles estaban vacías, los negocios cerrados, las ventanas cubiertas de polvo. A medida que avanzaba, el ruido de mis pasos se volvía cada vez más hueco, como si el mundo mismo estuviera quedando atrás. Cuando finalmente llegué, el portón estaba entreabierto. Nadie lo custodiaba. Entré sin titubear. La vecindad seguía igual que la última vez. Ruinas, polvo, paredes desconchadas. Pero el aire se sentía distinto, más pesado, como si los recuerdos me observaran desde cada rincón. El sitio donde había estado la fuente era ahora un agujero lleno de agua turbia. Los restos de las macetas flotaban a la deriva. En una esquina reconocí la gorra de don Ramón, la misma que había dejado junto a él. Me incliné y la recogí, limpiándola con cuidado. La coloqué sobre una piedra, como una especie de tumba improvisada. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración. Avancé hasta el centro del patio. Allí deposité las flores. No sobre una tumba específica, sino sobre el suelo agrietado, donde alguna vez todos habíamos compartido nuestras vidas. Me arrodillé y dejé que las lágrimas cayeran por primera vez en mucho tiempo. No eran solo por doña Florinda o por don Ramón, sino por todos. Por la Chilindrina, por Kiko, por el Chavo, por el señor Barriga, por Ñoño, por la mismísima doña Clotilde. Todos fragmentos de una existencia que se había disuelto en la pobreza, la incomprensión y el olvido. Mientras lloraba, un sonido metálico rompió el silencio. Era el viento moviendo una lámina suelta del techo. El chirrido me estremeció. Miré hacia arriba y vi cómo las maderas crujían, vencidas por la humedad y el tiempo. Entonces lo comprendí. El edificio estaba a punto de caer. Recordé la noticia en el periódico. La demolición era inminente. Tal vez habían comenzado ya los preparativos. Quizás nadie sabía que yo estaba allí. Podría haber huido. Tenía tiempo. Pero no lo hice. Me quedé quieto, observando las paredes que alguna vez fueron testigo de tanta humanidad. Aquel lugar no merecía morir solo. Ningún sitio que albergó tanto cariño, aunque disfrazado de miseria, debía desmoronarse en la indiferencia. Me levanté y caminé hacia la puerta número 14, la de doña Florinda. Estaba a medio caer, sostenida apenas por un clavo oxidado. Entré y me senté en la misma silla donde ella solía servirme café. La taza seguía allí, cubierta de polvo, pero intacta. La tomé entre mis manos y la observé con ternura. No había café dentro, pero el aroma seguía impregnado en la cerámica. Cerré los ojos y lo sentí. La calidez, la nostalgia, la ilusión. Pensé en ella. En su carácter fuerte, en su forma de mirar por encima del hombro, en su necesidad de proteger a su hijo como si el mundo entero quisiera hacerle daño. Pensé también en mí, en cómo la admiraba, en cómo cada visita era un intento torpe de confesar un cariño que nunca se atrevió a florecer. Si alguna vez me amó, jamás lo supe. Pero eso ya no importaba. Dejé la taza sobre la mesa, con cuidado. Saqué del bolsillo la carta que me había dejado. Estaba arrugada, casi deshecha, pero aún podía leerse. La coloqué junto a la taza, como si con eso sellara la despedida. El suelo tembló ligeramente. El techo dejó caer un puñado de polvo sobre mis hombros. Afuera, se escuchaba el murmullo distante de un motor, tal vez una máquina de demolición. Me quedé inmóvil. No quise huir. No tenía a dónde ir. Volví la mirada al retrato enmarcado sobre el mueble. Ella, su hijo y yo. Sonrientes, ingenuos, como si el tiempo no pudiera tocarnos. Acerqué mis dedos al cristal cubierto de polvo y lo limpié apenas. En ese momento comprendí algo que había estado buscando desde hacía años. Que no todos los sacrificios son inútiles. Que a veces uno debe quedarse a cuidar lo que los demás olvidan. Que morir en silencio, acompañando los restos del amor, también es una forma de enseñanza. Me levanté, tomé una de las sillas caídas y la coloqué frente a la puerta abierta. Me senté allí, mirando hacia el patio vacío, esperando. El viento soplaba fuerte, haciendo chocar los fragmentos de madera y metal.
La luz del amanecer se filtraba entre las rendijas, tiñendo todo de un tono dorado y triste. Respiré hondo. Pensé en mis alumnos, en los niños que alguna vez creyeron en mí. Pensé en cómo les hablaba del deber, de la bondad, de la importancia de ser mejores personas. Y me di cuenta de que nunca supe aplicar mis propias lecciones. Hasta ese momento. Una grieta recorrió el muro. El sonido fue seco, final. Cerré los ojos y sonreí. No por esperanza, sino por gratitud. Por fin comprendía que mi vida había tenido sentido, aunque nadie lo recordara. El techo cedió. Todo se volvió luz y polvo. Y en medio de ese estruendo, juraría que escuché risas. Las mismas risas de antes. De los niños jugando, de los vecinos discutiendo, de doña Florinda llamándome para el café. No era miedo lo que sentí. Era descanso. El aire se volvió espeso, tibio. Y luego, nada. Solo silencio. Cuando los obreros llegaron al amanecer siguiente, encontraron el edificio derrumbado por completo. Entre los escombros, hallaron restos dispersos. Una gorra vieja, una taza de porcelana intacta y, sobre un pedazo de mesa, un ramo de flores marchitas. Nadie preguntó por el maestro. Nadie lo buscó. Pero los vecinos que pasaban cerca decían que, al caer la tarde, se escuchaba en el aire un eco lejano. Un suspiro, como el de un hombre que alguna vez amó tanto que prefirió quedarse para siempre junto a lo que fue su hogar. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Chris, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...